En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que bendiciones. Si lo puede hacer con su Biblia, vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Seguimos con nuestra serie Entendiendo los Tiempos. Quiero agradecer al Señor por este privilegio grande que nos da de poder compartir de su palabra, y agradecer también por esas muestras de gratitud que recibimos de parte de los que están recibiendo esta palabra. Como hemos dicho, no es un estudio profundo, pero sí estamos juntos leyendo, profundizando en cierta forma, meditando en lo que la palabra de Dios dice, porque recuerde que Dios nos ha dejado su palabra para guiarnos, para conducirnos. Con ella nosotros podemos vivir, estar en la voluntad de Dios. Conociéndola, desconociéndola, es imposible que podamos hacer y vivir en la voluntad de Dios. Bien, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, leemos a contar del versículo 1, esta carta que se escribe a la iglesia. Esta carta está escrita a creyentes entonces. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Destaque esa parte. Dice el apóstol Pablo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mantenga esa última frase, por favor. Sigue diciendo la Escritura que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bien, ¿se recuerda lo que decía la última parte del versículo 2? Que ese día será, o el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y miren lo que dice ahora la última parte del versículo 4. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero antes dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. A ver, cuando la Biblia habla de tinieblas, también tenemos que relacionar eso con la ignorancia. Las tinieblas. Dios es luz. Y nosotros, como hijos de Dios, andar en la luz, no en las tinieblas. Las tinieblas se relacionan más bien ¿con quién? Con Satanás. Con Satanás. Por eso que el apóstol Pablo habla a la iglesia y dice que nosotros somos hijos de luz, que nosotros no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿a quiénes va a sorprender ese día? A quienes están en tinieblas. Bien, sigamos. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ahí lo confirma la palabra.
dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino, destaque esto por favor, destaquemos esto, sino velemos y seamos sobrios. Actitud, estar atento, estar alerta. Jesús lo dijo. Esto se está escribiendo varios años después de que Jesús dijera esas palabras que encontramos ahí en Mateo 24. Pero como ya le hemos dicho, la Biblia no se contradice. El apóstol Pablo, algunos años más tarde, está dando la misma instrucción. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Sabe por qué es tan interesante saber esto? Porque así es como debemos de estar esperando el regreso de Jesucristo, velando. Otra traducción dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Lúcido. Mire, Dios es tan bueno que a nosotros en su palabra nos dejó claramente establecido señales y la actitud que cada uno debe de tener esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No dormidos, eso nos habla de un estado espiritual. No dormidos no quiere decir, porque hay gente que parece que como no discierne bien la escritura, piensan que no tiene que dormir. No, pues, nos está refiriendo a dormir físicamente. El cuerpo necesita dormir. Se está refiriendo a una actitud espiritual, a una actitud de estar alerta, no insensible, no postergando lo que es verdaderamente importante, que es estar listos para el regreso de Jesús por la iglesia. Cristo viene por la iglesia. Es un suceso que ocurre brevemente. Es un abrir y un cerrar de ojos. Y debemos estar esperando eso. Ahora, quiero referirme también al hecho de lo que significa no estar dormido. Porque cuando la persona está dormida espiritualmente, ¿sabe lo que se hace? Se posterga lo que es urgente. Si el Espíritu Santo a usted le está indicando, usted siente por dentro una intranquilidad, que si el Señor viene hoy, no está apto, no está apta para encontrarse con el Señor, entonces, ¿sabe? Hay que salir del adormecimiento y dar la importancia de vida, la prioridad que significa que si hoy el Señor viene por nosotros estemos listos y no postergar. No es planificar para prepararse, sino que es estar preparados, estar preparados. Eso significa ordenar nuestra vida. Ordenar los asuntos en todas las áreas de la vida, no estar dormido, estar vigilante, significa estar consciente que el Señor puede venir hoy mismo por nosotros, sino por toda la iglesia en general. En lo que es el rapto, puede venir por cualquiera de nosotros. Siempre la instrucción bíblica, la voluntad de Dios es esa. Tener nuestros asuntos ordenados, estar viviendo de modo que estemos agradando a Dios. ¿Cuándo? Alguien podrá decir, y bueno, ¿cuándo tengo que hacerlo? Tengo tiempo para hacerlo lo antes posible. Lo antes posible, que si el Señor hoy viene por nosotros, estamos listos para encontrarnos con el Señor.
Por eso hay algunos que duermen. Es como un estado, en cierta forma, de inconsciencia espiritual. Es un estado de insensibilidad. Sabiendo lo que nos dice la palabra, bueno, se posterga, se deja y para después y mañana lo haré después, más adelante, seguro tengo tiempo, seguro falta mucho, entonces se va postergando eso. Y no sabemos el día ni la hora. Por eso que el apóstol Pablo dice que el Señor vendrá como ladrón y el ladrón no avisa. Pero también nos dice a nosotros que nosotros no estamos en tinieblas, no estamos en ignorancia, tenemos la luz encendida, Dios nos ha otorgado esa luz para que a nosotros no nos sorprenda. O sea, de otra forma, si me permite decírselo, es vivir sabiamente, es vivir conscientes, no atemorizados por si acaso, no atemorizados. Porque fíjese que cuando vemos a la iglesia primitiva, ahí en el libro de los Hechos, cuando podemos leer estas cartas del apóstol Pablo, ellos vivían esperando el regreso del Señor ahora ya. Pero trabajaban, se esforzaban, predicaban la palabra, pero ellos vivían aguardando el regreso del Señor en este instante, en este momento. ¿Sabes? Me estaba recordando de un sueño que me comentó una hermana hace un tiempo. Y la hermana me dice de que ella en el sueño veía las noticias y por lo que decían las noticias, ella se daba cuenta de que todo lo que daban los noticieros en la televisión, en este sueño de ella, indicaban que ella lo discernió así, de que Jesús había venido por la iglesia. Y sabe que ella en el sueño va donde su esposo y le dice, ¿viste? Vino el Señor y nosotros nos quedamos. Si no hubiese estado metido, me contaba la hermana delante de su esposo, si tú no hubieses estado metido en esto del internet. Fue un sueño. Fue un sueño. Entonces, cuando la persona está en ese estado de adormecimiento, posterga lo importante. Sabe, pero esas cosas las deja para después. Y una de las cosas que hoy la iglesia tiene, que no tenía la iglesia del libro de los Hechos, porque nosotros miramos a los creyentes que nos enseña la palabra ahí en el libro de los Hechos, particularmente con admiración. Porque cómo vivían, cómo era la iglesia de influyente en la sociedad, pero cómo también se movía el poder de Dios en esa iglesia. Nosotros miramos eso, los comienzos de la iglesia, con admiración porque quisiéramos lo mismo. Pero fíjese en una cosa, era una iglesia que no estaba dormida, era una iglesia que no estaba, y escúchenme esta palabra, no estaba entretenida, y la iglesia hoy está entretenida. Hoy día tenemos una cantidad de medios que, si lo sabemos usar bien, puede servir incluso para llegar con la palabra del Señor a otras personas. Pero si no sabemos usarlos bien, ¿sabe? Nos comienza a robar nuestra intimidad con el Señor. La iglesia primitiva no tenía eso. La iglesia primitiva oraba realmente. La iglesia primitiva se esforzaba por vivir conforme a la palabra. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida. Muchos dejaron sus hogares, sus familias, y arrancaron a otros lugares por la persecución. Pero en esos lugares, ¿saben? Lo que ellos hacían era predicar la palabra del Señor. Si quiere se lo digo de otra forma, la persecución fue un medio por el cual el evangelio comenzó a expandirse, y por más que las autoridades quisieron detener el avance de la iglesia, el avance de la predicación, ¿sabe? No pudieron. Porque incluso hubo un hombre que dijo, a ver, ¿saben qué, señores? Si esto es de Dios, nosotros no vamos a poder detenerlo. Hubo un hombre sabio que apareció ahí en la historia.
para decir, si esto es de Dios, todos los esfuerzos que estaban haciendo iban a ser esfuerzos perdidos, y lo fueron, porque el evangelio ha seguido creciendo, ha seguido predicando, se ha seguido masificando a razón de creyentes que no están dormidos, a razón de creyentes que son como esa tribu, la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, gente que no está durmiendo. Porque es cierto que hay algunos que han estado dormidos y bien dormidos, hasta roncando. Pero hay otros, porque siempre el Señor ha tenido un remanente. Siempre el Señor ha tenido un pueblo que ha estado ahí orando, velando. Gente que vive en santidad, gente que vive en consagración, gente que vive una vida de renuncia de cosas de este mundo por vivir agradando a Dios. Gente que sabe que es más importante tomar ese control remoto, irse a orar, porque ahí en el secreto del Señor está su estabilidad espiritual. Gloria a Dios, que Dios bendiga a esa gente, que son quienes sostienen incluso a la iglesia de hoy. Claro, pero otros están dormidos, incluso otros indiferentes. Tan dormidos que vienen esos engañadores, le hablan un par de cosas y creen porque están dormidos. Están dormidos. Pero la instrucción es que nosotros no durmamos como los demás. Eso dice la Escritura, el versículo 6 lo dice claramente. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Gloria al Señor. Yo comencé a servir al Señor siendo un niño. El Señor apareció en mi vida y hasta el día de hoy me siento agradecido de que el Señor cambiara el rumbo de mi vida, porque Él solamente lo podía hacer. Y me formé con hermanos y hermanas temerosos del Señor. Y crecí escuchando que el Señor Jesús venía pronto. Y sabe, una de las cosas que yo veía siendo un niño en la iglesia era ese temor que existía en los hermanos para estar preparados, para estar listos cuando Jesús viniera por ellos, cuando Jesús viniera por la iglesia, cuando Jesús venga por nosotros. Al punto que hasta el día de hoy me recuerdo que en una oportunidad pasó un hermano a contar un sueño. Él soñaba que Cristo venía y que él como que iba a salir despegado del piso, pero algo lo sujetaba y no podía ir al encuentro con Jesús. Han pasado muchos años de eso, todavía lo recuerdo, impactó mi vida de niño. Entonces el hermano decía: hermano, soñé que Cristo venía y que yo no estaba preparado, porque sabe, algo me tenía atado aquí a la tierra. Ahora, siempre que el Señor nos habla, el Señor no deja las cosas a medias. Si el Señor nos habla es por algo. Y este hermano supo discernir que lo que lo mantenía atado a la tierra era falta de perdón. ¿Y sabe lo que hizo el hermano? El hermano nos dijo: mire, pero bueno, yo me voy a tomar un tiempo para orar, buscar reconfirmaciones, a ver qué me dice el Señor, a ver qué me dice la palabra, o si viene alguien y me habla y me reconfirma. No. Él pidió una oportunidad. Él contó ese sueño. Él dijo: yo soñé que el Señor venía y yo me quedaba, hermano, y es porque yo tengo una situación pendiente con X persona y yo quiero hoy día reconciliarme. Hoy día. Hoy. Ese temor tenemos que recobrarlo. Porque no sabemos realmente nosotros cuándo el Señor va a venir por la iglesia, por alguno de nosotros. Pero si el Señor viene hoy, nos encuentre con nuestros asuntos listos para encontrarnos con Él.
Y eso yo sé que hay gente que me está escuchando que también fueron testigos de cosas parecidas. Un temor en la iglesia. Si el Señor viene, yo quiero estar listo. Yo no quiero quedarme por nada. Y si es esta falta de perdón, yo quiero pedirle perdón a este hermano, a esta hermana. Y se reconciliaban los hermanos. Muchas veces vimos de esas imágenes. Hermanos abrazándose, pidiéndose perdón, porque era importante estar bien. Si el Señor venía por la vida de uno. Cuando se está dormido, esas cosas no son tan importantes. Cuando se está dormido, bueno, que venga el hermano y que me pida perdón. Y se nos olvida lo que Jesús dijo. Y cuando estéis orando, perdonad a los hombres sus ofensas, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué pasa si viene el Señor y hay falta de perdón? Que Dios nos ayude para tomar esta advertencia bíblica. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.